¿Qué hay? Buenas tardes. En esta serie de programas que nos ha tocado, estamos ahora en el aparato digestivo. Hemos ido viendo las distintas partes del tubo digestivo. Hemos visto cómo, bueno, pues ya sabemos todos que empieza en la boca, y la función básica del tubo digestivo, del aparato digestivo, con su independencia neuronal y química a nivel de absorciones, puesto que es la base de nuestra vida, de nuestra alimentación. Dicen que somos lo que comemos, ¿no es así? Pues bien, está claro que hemos de hacer la ingesta. Habíamos visto cómo en ese tráfico de agua, cuando se producía la secreción de agua al tubo digestivo y luego la absorción de agua, cuando era en condiciones normales y no había patología de diarrea ni nada de este tipo, bueno, pues al final de los 8 a 10 litros que se expulsaban desde el tubo, desde el estómago, eran 200 centímetros cúbicos de agua, mililitros de agua, perdón, los que se expulsaban. Con lo cual, en ese tráfico de agua, en ese tráfico líquido, era donde iban todos los intermediarios alimenticios, todos los alimentos, todo lo que necesitamos para nuestro correcto funcionamiento y para nuestra salud. Bien, pero es claro que esos 200 mililitros tenemos que eliminarlos, puesto que si no los eliminamos se producen patologías serias y muy graves. Tengan en cuenta que una de las causas de urgencia clínica en un departamento de urgencias de un hospital es un ilio paralítico. El ilio paralítico no es ni más ni menos que el bloqueo absoluto del intestino. No hay eliminación al exterior. Y eso puede ser por muchos factores, y uno de ellos, el más conocido, digamos, a nivel popular, es la hernia inguinal, esa del abuelo, que se nos ha, o no, tampoco es necesario que sea del abuelo, que se ha estrangulado, que un asa del intestino grueso ha salido por la ingle y se ha estrangulado. Y ahí se ha producido esa estrangulación, con lo que eso conlleva, no solo porque en el momento el tubo digestivo no elimine, sino por la estrangulación a nivel de vasos mesentéricos y la necrosis, la muerte del tejido, que no olviden nunca que esa muerte de ese tejido, cuando una célula muere, todo su detritus se rompe, sale al torrente circulatorio y eso tiene que ser eliminado por riñón. Entonces, si el riñón no puede eliminar, claudica y hace una insuficiencia renal y puede matar al paciente. Por eso es tan importante. Entonces es curioso cómo una de las patologías más frecuentes, más habituales, y con la que diariamente, incluso los mismos profesionales de la medicina, en muchos casos, nos olvidamos de preguntar a la hora de redactar una historia clínica, es el estreñimiento. La pregunta famosa de su intestino, ¿cómo va? Y en algunos casos se le da poca importancia o no se le da importancia, pero hay muchos casos en los que vamos a ver, que ya se relata en los libros, que hay pacientes que se han focalizado en el tema del estreñimiento y utilizan de una forma indiscriminada fármacos para tratar de paliar o resolver su estreñimiento. ¿Qué hace? ¿Qué es el estreñimiento? Vamos a definirlo. En primer lugar, es difícil definir, lo dice el libro. Dice, el término estreñimiento puede ser difícil de definir o de cuantificar. Dice, puesto que parte de los hábitos dietéticos y culturales del paciente. Entonces, bueno, aquí hace una valoración en la que dice que puede aceptarse como estreñimiento una persona que hace menos de 3 a 5 veces va al baño, o va menos de 3 a 5 veces al baño por semana. En principio, la onda peristáltica de nuestro intestino debe funcionar diariamente, cada 24 horas debe moverse. Pero cuidado, que aquí no queremos alimentar para nada en ningún momento ninguna hipocondría, ninguna ansiedad en ningún paciente en el que piense que hoy no he movido mi intestino y ya soy estreñido. Estreñimientos hay
en las consultas se ven de todas las consultas, convivimos diariamente con el estreñimiento. A la hora de la farmacología del estreñimiento, sabemos, desde la medicina moderna, sabemos que se hace el tratamiento única y exclusivamente de una forma sintomática y a nivel puntual. De hecho, los fármacos que se utilizan en el tratamiento del estreñimiento para paliar o para ayudar en el tratamiento del estreñimiento son básicamente, trabajan en distintos frentes, pero el denominador común de casi todos ellos es el de aumentar la masa dentro del tubo intestinal. ¿Cómo se aumenta la masa? Bueno, colocando fármacos osmóticos, laxantes, porque hay dos tipos de antidiarreicos, que son los laxantes y los catárticos. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, pues es un problema de cantidad, básicamente, puesto que los dos parten de la base de que pretenden, desde ese aumento de la masa en el tubo intestinal, desde ese hinchar el tubo por estimulación de la pared intestinal, tratar de mover y eliminar el bolo fecal. Entonces, las sustancias que se utilizan son las que incrementan la masa. Luego, se parte de la base de que, bueno, aparte de aumentar la masa, si tenemos un problema con ese tráfico del que estábamos hablando, en el que es un aumento de la excreción de agua y una disminución de las absorciones, cuando este tráfico para lograr las alimentaciones, es decir, cuando cae al tubo digestivo los 8 litros esos que caen de agua, y la absorción que se hace por parte de los plexos sanguíneos, por parte de las aspiradoras, de los que se tienen que ocupar de coger las alimentaciones, para luego dejar esos 200 mililitros de agua que quedan, de los 8 litros que quedábamos, cuando hay algún tipo de patología, por lo que sea, puede ser única y exclusivamente a nivel puntual, por un tipo de alimentación que hemos hecho, y puede ser por un tema mucho más grave, por un descontrol o por un problema de una deshidratación o por un problema de falta de agua, por cualquier circunstancia. En ese sentido, a lo mejor el bolo fecal se ha quedado seco, más seco de lo habitual. Al no tener, digamos, la viscosidad necesaria para pasar por el tubo, bueno, pues se plantea, uno de los tratamientos que se plantea es aumentar la viscosidad, lubrificar eso. De hecho, quien más, quien menos de ustedes habrá recordado cuando los supositorios de glicerina, que no son ni más ni menos que glicerina pura, y que es dentro de la farmacología es lo más inocuo que hay, puesto que se utiliza a nivel de supositorio y trabaja directamente a nivel del tracto, puesto que no se absorbe nada, no pasa nada a sangre, y lo que pretende es lubrificar. Eso es como cuando tenemos una cerradura que no nos abre bien y utilizamos un aceite o esa grasa, ese spray que nos venden, el 3 en 1, ¿para qué? Para lubrificar un poco y que pase la llave y podamos. Pues esto es el otro esquema que hay. Luego hay los agentes osmóticos, son bueno, una serie de moléculas, de sustancias, que lo que hacen es aumentar, chupar agua. Y básicamente volvemos a la primera premisa, que era la de hinchar el tubo. Luego tenemos las sustancias que estimulan la mucosa. Pretenden que la onda peristáltica, porque la onda peristáltica, el movimiento fisiológico, el movimiento natural del tubo digestivo para hacer la eliminación, para que la onda de todas las alimentaciones primero pase desde el esófago, va a pasar al estómago, del estómago tiene que pasar al duodeno, luego pasará al intestino delgado, donde tendrá que tener sus tiempos para dar tiempo a ese tráfico y a esas absorciones. Luego pasará a intestino grueso y finalmente tendrá que salir por recto, para que siga permitiendo el resto de caminos para las siguientes alimentaciones, obviamente. Entonces, sí vemos que no hay onda peristáltica. El primer estímulo que dábamos, que el sistema neuronal del tubo digestivo es independiente, tiene más de 100 millones de células de neuronas independientes,
y tiene neurotransmisores que funcionan de una forma local. Entonces, lo que se pretende es, por aumento, por dilatación de la pared intestinal, que esa misma dilatación en sí mismo ya tiene sus mecanismos para que haga una progresión de todo el bolo fecal. Estas son, en principio, los cuatro fármacos o los cuatro frentes por los que vamos a tratar de resolver el problema desde la farmacología. Cuidado, no estamos hablando ahora mismo de las alimentaciones o de esas cosas de fibra, de eso que nos anuncian en la televisión o que anuncian en las revistas. Estamos hablando única y exclusivamente desde el punto de vista farmacológico. Y luego tenemos los fármacos. Claro, tengamos en cuenta que hay otro tipo de estreñimientos, que son estreñimientos que se llaman en medicina, en farmacología o en medicina, estreñimientos iatrogénicos, estreñimientos que son secundarios, que son reacciones adversas que necesariamente ya conocemos que nos van a provocar una serie de actuaciones médicas, una serie de actuaciones farmacológicas. La primera es cualquier opiáceo automáticamente induce una relajación a nivel intestinal. Pero ya no es solo eso. Tenemos que en cualquier posoperatorio, debido al efecto de la anestesia, puesto que gran parte de los anestésicos, aunque ya hoy se están olvidando el uso ya, porque ya a nivel sintético la anestesia ha evolucionado de una forma increíble y se utilizan anestésicos de una manera puntual, tan puntual como que, por eso cuando hablamos aquí que los fármacos es bueno utilizarlos de una forma puntual, sabiendo cómo vamos a utilizarlos, para qué y en cuánto tiempo se van a eliminar. Actualmente estamos viendo cómo ya dentro de poco tiempo los bisturís se van a tirar, no se van a utilizar. Se trabajará a nivel de angiografía. La angiografía es el futuro. De hecho, el otro día veíamos en una revista médica cómo ya a los enfermos de corazón no hay que romperles el esternón. Se puede trabajar con ellos a nivel de vasos. Se puede llegar con tubos y ahí sí es como se está trabajando. Pues bien, cuando tenemos que llegar a una zona como puede ser un esfínter, el esfínter de Oddi, por ejemplo, cuando tenemos que sacar un quiste en cabeza de páncreas, que antiguamente, esto hace, pues hace, no se crean que tanto tiempo, pero 6 años, 5 o 6 años, era impensable. El tocar el páncreas era absolutamente impensable. De hecho, en la literatura científica se relataba que cuando a nivel de cirugía se tocaba un páncreas, un porcentaje muy alto de esos tipos de enfermos en el posoperatorio a lo mejor salían bien de ese quirófano, con las constantes en orden, salían bien de su anestesia y en el plazo de las 24 horas siguientes morían y como nadie sabía por qué habían muerto, se les etiquetaba muerte por sorpresa pancreática. Pues bien, actualmente ya eso se puede resolver, los quistes de cabeza de páncreas, gracias a Dios se pueden resolver. ¿Por qué? Porque se hace a nivel de una incisión en abdomen, se pasa a duodeno y, claro, hay que atravesar un esfínter, que es el esfínter o la papila de Vater, que se llama, que es por donde el páncreas suelta sus jugos pancreáticos a duodeno. Claro, cuando eso es lógico, está claro que es una cosa externa que está agrediendo a ese organismo, que ese organismo tiene, todos los organismos, todos nosotros tenemos un sistema simpático y el parasimpático. El simpático, digamos, es el con el que convivimos diariamente, y el parasimpático es el que inhibe algunas acciones. Y ese funciona, pues hombre, si fuera, hombre, no soy psicólogo, pero funciona un poco de una manera subconsciente o inconsciente o por detrás. Es el que defiende de alguna serie de cosas que nosotros no vemos directamente. ¿Qué sería una cosa simpática del sistema simpático? Bueno, pues el hecho de que cuando cogemos una cerilla, si estamos hablando con alguien, sigue consumiéndose la cerilla y nos ha quemado los dedos. Y tiramos, automáticamente la reacción es esa. El parasimpático funcionaría de otra manera, porque además el parasimpático, de hecho, el patronímico, digamos,
El pater familias del parasimpático es lo que llaman el nervio vago. Se llama vago precisamente porque inhibe acciones a nivel precisamente de tubo digestivo, que es de lo que estamos hablando. Pues bien, el tema este de los anestésicos, cuando tenemos que entrar por la papila, por ese esfínter que tiene una musculatura, claro, tiene información de dolor y se cierra, se contrae. Cuando está el tubito ahí, resbala. Pues actualmente los anestésicos funcionan tan bien, ya están tan bien desarrollados como para que, como además eso se monitoriza, se ve en televisión, se está viendo cómo está entrando el tubo y cuando llega al sitio donde debe entrar, como está cerrado, lo escupe. En ese momento se le coloca al paciente una dosis muy pequeña de un anestésico sintético completamente y en ese momento además se ve perfectamente en la televisión cómo el esfínter se relaja y hace así. Bien, pero en ese tipo de problemas, luego ese paciente, por muy poca dosis que le hayamos colocado, nos va a hacer un estreñimiento posoperatorio. Ya no les digo nada cuando estamos hablando de pacientes en los que hemos metido en quirófano y hemos tenido que mantener anestesiados durante tiempo, horas. Hay operaciones en las que hay que estar horas. Claro, a ese paciente hay que anestesiarle completamente. Estamos lo que se llama, cuando ustedes dicen ¿qué va a hacer? ¿Anestesia general o anestesia? Además ya manejan incluso los pacientes el tema de la anestesia epidural. Esa anestesia cuando se desconecta desde un número determinado a nivel lumbar, se hace una anestesia a nivel de médula y se desconecta de esta vértebra hacia abajo y punto. El resto, el paciente está perfectamente consciente, pero aún así en ese tipo de anestesias seguimos teniendo esos problemas de estreñimiento. Bien, claro, esa era la otra fase de los otros estreñimientos, que digamos que son estreñimientos iatrogénicos, estreñimientos puntuales, como consecuencia del uso de o bien intervenciones quirúrgicas o bien del uso de fármacos que ya sabemos que entre sus efectos secundarios están el de inducir, el de hacer una hipotonía intestinal, es decir, de reducir la movilidad intestinal. Y en ese caso, claro, si está reducida, si sabemos que el intestino es un tubo, en principio, independientemente de las austras que tiene, porque funcionaría así, y esas austras tienen que dar un movimiento, sería como una especie de serpiente, mal ejemplarizado, pero para ir como un latigazo moviendo todo el bolo fecal hasta la expulsión. Por supuesto, con el concurso de toda una musculatura lisa y estriada que ayuda a que vaya progresando.